prensa, radio y por último, televisión. Continuamos con el recorrido de la historia de los medios de comunicación en Panamá. No sería hasta la segunda mitad del siglo XX que Panamá produce su propia TV. Años antes, los medios audiovisuales llegaron al Istmo a través del Ejército del Comando Sur de los Estados Unidos. La televisión en Panamá, una parte importante de la cultura popular que se ha extraviado. Dos figuras de la televisión panameña relatarán sus anécdotas y recuerdos. ¡Que comience Contrapunto! Bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto Bicentenario. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. Ya hemos hablado de los medios impresos, ya hemos hablado de la radio, de cómo comenzaron los medios en el Istmo, pero no hemos hablado de la televisión. Y llegó el momento. Hablemos de esos primeros momentos, de esos primeros años de vida de la televisión en Panamá. Tenemos dos invitados, uno en cada parte del programa. Con el primero, pues vamos a conversar un poco de cómo fue ese comienzo en ERPC Televisión, porque él estuvo ahí. Veamos de quién se trata. Pete Romero, locutor, presentador de televisión y cantante con más de 60 años de experiencia en los medios de comunicación. Pionero de la televisión panameña, además de su trayectoria como comunicador, no solo en temas de entretenimiento, también en el área de noticias. Desde hace más de 30 años, conduce el programa Recordar es Vivir, que se transmite en las pantallas de SER TV. Estamos con Pete Romero, una de las grandes figuras de la televisión, actualmente pues compañero acá en SER TV, con Recordar es Vivir, que ya pronto va a estar de vuelta en las pantallas. Don Pete, es un gusto saludarlo, es un gusto poder conversar con usted. Bienvenido a Contrapunto. Bueno, muchísimas gracias. Es un halago para mí, de verdad, compartir con vosotros este momento que va a ser de historia, aquí en Contrapunto, que definitivamente da el toque perfecto a la audiencia de las cosas históricas, de las cosas importantes del desarrollo de este país. En fin, tantísimos puntos que convergen en ese momento determinado donde usted da a conocer muchísimas cosas como la que vamos a hacer hoy. Gracias. Don Pete, usted es de los pioneros de la televisión en Panamá, pero antes de entrar en ese punto, hay que destacar algo muy curioso de nuestro país, que cuando la televisión llega, en realidad en la década del 50, la televisión en Panamá la empezaron haciendo pues los extranjeros. Creo que es un elemento muy particular. Bueno, sí. Creo que te estás refiriendo, José María, a Canal 8 de televisión, en la zona del canal. Precisamente esto trajo algunos roces sociales y también profesionales, ¿por qué no decirlo? Porque si mi memoria no falla, antes de la televisión de los Estados Unidos acantonado aquí en Panamá, también ellos tuvieron la radio primero que nosotros, porque después vino Radio Tembleque, etcétera, para acá. Pero ellos tenían varias estaciones de radio, acá en Colón, acá por donde estaba el Canal 8, varias emisoras. Pero vamos al grano Canal 8, donde se transmitían programas y el público melómano o el público televidente, pues eran escasos los televisores que tenían en casa y a veces invitaban a sus amistades a ver programas de los norteamericanos. También tenían programa en español. Recuerdo que un viernes a mí me invitaron un puertorriqueño que era presentador, apellido Rodríguez, y precisamente yo hacía un programa de música de ayer, pero en la radio. Y él era muy amante y me invitó. Y yo estuve, tú sabes que cuando hay colegas que están en el mismo nivel de sapiencia musical o gustos musicales, uno se apareja, pues. Y yo pues fui, me trataron muy bien, era en español. Hablamos de la trayectoria de los músicos y yo le hablé de su querido Puerto Rico y a él le satisfizo plenamente. Dice, caramba, tú tienes más conocimiento que yo de la música. Pero sí, sin embargo, tenemos que anotar
que los norteamericanos hicieron primero televisión que en Panamá. Eso de repente no calaba muy bien y se emitieron 1000 conjeturas al respecto. Cosa que yo tan bisoño, ¿no? Todavía, no pude medir las consecuencias futuras. Adelante comenzaron ya los miramientos hacia otro lugar, o sea, nosotros acá haciendo radionovelas en RPC, porque ahí me mantuve casi 24 años. Yo entré a RPC Radio Menor de Edad, me hice mayor de edad ahí. Ahí ya comenzábamos en la década del 50, para decir más exacto, del 56 para adelante, a hablar de la televisión. Oíamos los rumores que venía la televisión a Panamá, que los hermanos Zeleta, Fernando y Carlos estaban en unas transacciones comerciales, estaban viajando para ver cómo se hacía para traer la televisión en Panamá. Y ahora, don Pete, usted lo dice, venían los rumores hasta que finalmente, a principios de la década del 60, llega la televisión. ¿Cómo fue dar ese paso, esa transición de la radio a la televisión? ¿Cómo fue para usted y para sus compañeros en ese momento? Os digo rápidamente, yo hacía radionovelas. Ya en el año 1958 comenzaban, a mí no me habían llamado, yo seguía mis radionovelas. Estaban llamando gente para hacerle sus castings, sus cosas, ¿no? Presentadores, cantantes, tramoyistas, camarógrafo, en fin. Había un señor cubano que se llamó Rafael Duani. Eso, él me tomó un cariño muy grande porque él decía que tú eres un buen locutor. No me digas eso que me lo voy a creer. Yo era muy bromista, ¿no? Pero vamos al grano, vamos a hacer sucinto porque el tiempo es oro. Mira, yo hacía radionovelas, ¿cierto? Y en uno de esos castings que están haciendo al otro lado, yo estaba en el último piso de RPC, yo estaba allá abajo. Llegó Rafael Doni apurado. Yo siempre estaba con una guitarrita cuando me tocaban, porque hacíamos radionovelas, me quedaba 1 hora, 2 horas y yo no me iba para casa, ¿para qué? Y ahí comencé con la guitarrita a tocar y llegó Rafael Doni. Oye, Pete Romero, mira, el muchacho que hace de presentador que tenía que hacer la práctica no vino. Dice que tiene papera. Y yo, ¿qué tiene qué? Papera. Digo, cierto. Y yo, ¿qué? Dice, no, lo que vengo es para decir, tú cooperas conmigo, vas allá abajo y comienzas a presentarte como un animador. Pues tú agarras la guitarra, cantas y nomás que tienes que decir, estamos de prueba, RPC, Televisión, Canal 4. Su llamada puede ubicarla en el 251015. Mira que todavía me acuerdo de José María. Llame al 251015. ¿Cómo está la señal por aquí o acullá o por allá? Digo, eso es todo. Dice, sí. Cuando ya no tenga nada que decir, agarra la guitarra y cantas, ¿no? Y digo, oye, pero mira, yo tengo una camisa azul así. Dice, no importa, dale, vamos. Bueno, llegué al estudio con mucho miedo, mucha tembladera y comencé. Lo primero que hice fue cantar, creo que, porque no engraso, solo sé, me llaman abandonado. Y cuando ya termino de cantar, ya cogí como un poquito de confianza y comenzamos. Señoras y señores, este es RPC Televisión Canal 4. Estamos en una transmisión de prueba. Por favor, si usted está en un lugar asequible para un teléfono, nos llama al 251015. ¿Cómo está la señal? Por favor, si eres tan amable. Y comenzaron a llamarlo. Voy a hacer corto. Ahí tuve 2 horas. Cuando termino, estaba la secretaria del gerente general al lado. Señor Pete, el señor, en ese momento era Rod Smith. El señor Smith quiere hablar con usted. Digo, caramba, me van a agotar ese podio. La pasé, le dije yo a Duani, no. Al que me buscó dice, no, hombre, no, si lo hiciste bien, ¿por qué te vas a poner? Fui a donde el gerente se ha parado. Dice, muy bien, Romero. La secretaria tiene ya para mañana su contrato. Usted va a empezar como presentador de aquí de Canal 4. Cuente con eso. Caramba, esa noche yo vivía con mi madre solito nomás. Oiga, esa noche yo no dormía, contento, feliz, pero claro, ¿no? Pero yo dije, por accidente entré, pues. Dios te da el remedio. Y así fue que entré yo en la televisión, después de hacer José María, después de hacer tantos y tantos programas, tantas novelas, entré a la televisión yo. Así, de esa forma. Muy bonita anécdota, don Pete, muy interesante, la verdad.
Y usted menciona algo, Cuba. Cuba tiene un papel preponderante en los inicios de la televisión en América Latina. Cuba tiene un papel preponderante en la televisión panameña. Lo más importante, y buena la pregunta, José María, porque te cuento, todas las radionovelas, la mayoría que recibíamos nosotros en la radio, antes de la tele, eran de Cuba. Los mismos libretos llegaban acá, yo veía acá Albertico Limonta, por ejemplo, El Derecho a Nacer, Agustín, tal y tal, Sebastián, oiga, todos lo conocimos, Rolando Barral, que trabajó conmigo posteriormente en el Canal 4. Óigame, todos recibíamos de Cuba el libreto. Yo lo veía ellos, las acotaciones, que a mí me tocaba ser narrador. Hice de narrador muchos años. Eso me sirvió para el léxico que uso hoy día en la televisión y en mi vida privada, porque eran buenos escritores. Un Félix B. Cañé, El Derecho de Nacer, que llegó a Panamá en radio. Fue un impacto extraordinario en la radio, El Derecho de Nacer. Luego también viene la comicidad de Tres Patines y el tremendo juez de la tremenda corte. Tuve la dicha, la oportunidad, y si hay incidencia cubana en Panamá, de trabajar con Tres Patines en el Canal 4, junto a Néstor de Casa, el amigo Guay, tantos artistas, alguien que decía Media Micha, en fin, ahí se trabajó con Tres Patines, una persona muy honorable, muy simpática, y es lo que yo digo. O sea, la incidencia fue grande. El show de Blanquita Amaro, donde yo trabajé también. Ellos me contrataron para trabajar. Yo cantaba solamente, después hice un programa musical. Pero sí, nosotros heredamos de Cuba las radionovelas bastante, déjeme decirle. Claro, de las radionovelas pasó a la televisión. Don Pete, ahora, usted me ha mencionado nombres de muchas personas. No sé si recuerde algunos otros colegas suyos, panameños, que quizás a veces, porque la memoria es cruel, pues los hemos olvidado y que merecen ser recordados. Los recuerdo con una nostalgia, porque ustedes saben lo que es compartir día a día en un trabajo como la radionovela. ¿Cómo no? Yo me acuerdo, primero que nada, Alberto Arbezú, director general. Ese señor me dijo a mí, si tú pones de tu parte vas a llegar lejos en la radio y en la televisión. Yo no le creí porque yo era muy nervioso. Yo decía, yo iba a renunciar porque, bueno, es un largo cuento. Pero a lo que voy, los nombres: Isabel María Kelly, Néstor de Icaza, que era Juan Carrete, José Rigo Aldrete, Sammy Zamudio, Esperanza Castillo, Linda Médica, Augusto Huay, Miguel Fernández, tremendo actor. Tantas y tantas personalidades, el viejito Enrique Jaén, Pedro Tuco, que fue un personaje típico, Carlos Reyán, Jorge Rodríguez Auerbach, decía él, ¿no? José Teófilo Tuñón Erazo, el hombre del tiempo y contra el tiempo, era típico, era maravilloso verlo. Allá mi comadrita en Boquete, que hoy tiene buen clima para que haga su fiesta al aire libre. Y llamaba a la comadrita, usted me ahogó la fiesta, me cayó un aguacero. Eso era, todo el mundo esperaba a José Teófilo Tuñón Erazo. Él decía, el hombre del tiempo y contra el tiempo. Un Tomás Alberto Cupa, narrador deportivo, wow. A un Fats Fernández. Y así son nombres que nunca se me olvidan. Ricardo Yetcha, mira. En fin, René Rizcaya, que fue un gran amigo también, buen profesional, hizo conmigo tantos programas. Hicimos el primero de Rafael de España en blanco y negro. Lo hice con René Rizcaya y fue algo apoteósico. El primer concierto que hace Rafael de España en blanco y negro, que yo lo poseo todavía, porque lo rescaté del Canal 4, porque lo botaron. Qué barbaridad, yo lo recogí. Ok, entonces esos son personajes importantísimos en el engranaje televisivo de RPC Radio. Algunos pasamos, pero la mayoría no pasó a la televisión, y precisamente por ello, mi querido José María, fenece la radionovela, porque llegó la televisión, ya era una simplemente María, un Hong Kong, ya tú sabes, otro tipo, Los Intocables. Ya nadie quería oír radio, estábamos con la primicia de la televisión.
Así que estos son personajes importantes que no debemos olvidar y que, con el perdón del Canal 4, en los aniversarios, se olvidan de todo el personal que trabajó para llegar a la televisión. Gracias a nosotros llegó. Pete, se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarle un par de cosas más, muy breve. Lo primero sería, usted lo dice, primero llega RPC Televisión. ¿Cómo fue el momento en el que se acaba ese monopolio, por llamarlo de alguna forma, y empieza a haber competencia con la aparición de Televisora Nacional, Canal 2? Bueno, de repente siento que fue, hasta cierto modo, una ventana abierta para más trabajo de los que nos gusta la televisión o los que trabajamos en la televisión, porque algunos se fueron para allá. Lo mismo que en la radio. La radio era Radio Panamericana y RPC, que hacían radionovelas, las dos. Y entonces, cuando se abre TVN, como no, fue un mundo... Mira, mucha gente del Canal 4 se fueron a trabajar allá. Y era como un modo, una ventana abierta para laborar en otro ambiente y así darle precisamente valor a un profesional que, si hay una sola televisora, pues ha circunscrita nada más a un personal ahí cautivo, pero si se abre otra, si tú no sabías algo de televisión, ya vas buscando quien te enseñe. Hay escuelas, hay seminarios y donde tú vas aprendiendo como van acá. ¿Ve? Entonces te vas a otro rumbo. En este caso era Canal 2, la alternativa para los profesionales que les gustaba la carrera y que querían hacer algo después de Canal 4. Bueno, le iba a preguntar también, ya es casi el final de la década de los 70, si es con otro enfoque, con otro objetivo, pero también pues aparece la televisión educativa en Panamá. Pero sí, a Canal 11, ventana abierta. ¿Por qué? Porque llega la televisión educativa. Hay otro tipo de programas. Programas que eran necesarios en ese momento. Porque si ves de cerca los dos canales, comienza la competición y comienzan a meter programas y se olvidan de la cultura de nuestro país. Entonces Canal 11 llega justo y preciso en el momento para coadyuvar a la cultura panameña, para incentivar al público televidente con otros tipos de programas, otra ventana hacia otros lares, a otras cosas, ¿no? Porque yo digo, el canal es la expresión más grande y más directa al público que ha existido en el mundo. Usted cuando sale en televisión, oye, es la forma más expedita de llegar al ánimo del público panameño o internacional o del mundo entero. Canal 11, hoy por hoy, ha mantenido esa línea porque es un canal que se hizo para ello. Lo que se está haciendo es lo que se debe hacer: culturizar al pueblo, llevarle al ánimo de su hogar sapiencias de medicina, educativa, de cocina, en fin, tantísimas cosas que hay que arreglar en la vida, que ahí está el Canal 11. He visto los programas últimamente, óigame, estuve viendo uno de la naturaleza, qué buen programa. Vi algo de las tortugas, vi algo de los mares, oye, qué bueno eso. Entonces eso entretiene a la vez que nos saca de esa vorágine que nos absorbe, de los gritos, de los tiros, de la sangre, oye, esa es una ventana abierta, Canal 11, precisamente. Mira, tu programa. ¿Qué estoy haciendo con José María? Haciendo historia de lo que fue la televisión en Panamá. Y te voy a contar, ya que tomé ese punto, el día 14 de marzo de 1960, todos coincidimos in situ a las 5 de la tarde en el canal, porque venía la inauguración. Recuerdo, ya creo que lo dije antes en una conversación, que todo el mundo fue, esto es una anécdota simpática, todo el mundo fue bien vestido. Pete Romero fue el segundo que habló por la televisora en Panamá, Canal 4. Yo fui el segundo locutor. El primero fue el extraordinario, maravilloso actor, locutor, amigo, director de novela, Harry Iglesias padre.
una voz meliflua, una voz bemolada, cromada, una voz profunda, una voz que nos elevaba el corazón. Yo imitaba a Harry Iglesias cuando estaba en Chorrera, yo comenzaba a hablar con... Pero qué va, Harry Iglesias de Tonosí tenía una voz bien, pero bien acentuada y que le gustaba a todos los que escuchaban sus proyecciones y sus radionovelas. Él hizo El Derecho de Nacer, él hizo de Albertico Limonta. Entonces, yo estaba programado, pero para estar en ojo, fuera de cámara, José María. Yo no iba a intervenir directo en cámara, no, pero tenía que ir vestido y cuando de repente, que no se menciona nunca, Ramón García de Paredes era el director de cámara en ese día de inauguración, como lo fue. Directores de cámara fueron Manny Díez, Ramón García de Paredes, y él estaba, y dice, yo lo oía, en ese tiempo todas las cosas eran en inglés, ¿no? Que el floor manager, el coordinador, el floor manager, por favor, que le diga a Pic que vaya a hacerse que se vaya a maquillar porque tiene que salir. Y cuando me dijeron que yo en cámara, no, tienes que salir. Bueno, me hicieron el maquillaje rápido, pero yo tengo la costumbre de que cuando voy a hacer un programa, yo, aunque tenga 70,000 años, yo siempre me gusta ver lo que voy a hacer. ¿Ves? Y yo me había agarrado el libreto. Mire que les voy a decir la primera parte. Mire que se lo voy a decir todavía. Señoras y señores, bienvenidos a RPC Televisión Canal 4. Los hermanos Zeleta, Fernando y Carlos, en vista de que el pueblo de Panamá les ha respaldado en su radionovela, ha tenido a bien, para su solaz esparcimiento, traer la televisión a Panamá. Hoy, señoras y señores, inauguramos con muchísimo gusto. Ahí me fui. Ya metieron las películas y ahí seguí. Pero la anécdota es que yo me temblaba. Me sacaron en el periódico. Muy buena esa, Luis Romero. Único que temblaba como un azote. Pero eso fue sucinto, ¿no? Me quitaron de cámara. Pero claro, era natural, yo no lo esperaba. Pero eso sí, no patiné en ninguno, pero sí movía las hojitas del libreto. Te cuento que para traer la televisión a Panamá, en septiembre de 1959 se comenzó a instalar el equipo para la proyección. En 1959. Entonces había un problema, a mi modo de ver y de todo. Panamá está circunscrito geográficamente, es largo y muy angosto, el istmo de nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo menciono? Porque las señales normales en ese entonces para la televisión eran circulares y se perdía mucho en nuestras costas porque los océanos absorbían la señal. Como era circular, tuvieron que tener otra manera de proyectar la señal. Se hizo una torre de 1.500 metros de altura y se hizo en las cumbres. Y eso proyectó muy bien Colón y Panamá y Colón. Quiero decirles que yo admiraba mucho a Loyo Mili, los ingenieros Loyo Mili, extraordinario, maravilloso, lo mismo que Rigoberto Rodríguez y Mario Chan. Ellos fueron los causantes de todo esto con su equipo técnico, desde luego. Y fue algo bien maravilloso esa noche de inauguración. Ahí participó Antonio Prieto, los Tres Haces. Mira, los Tres Haces cantaba Marco Antonio Muñiz, que después fue solista. Ruth Fernández, Manolo Caracol, los Duendes Gitanos. En fin, tanta gente interesante que participaron esa noche en ese programa. Luego nos fuimos a la casa de los Zeleta a festejar y ahí estuvo un gran periodista que compartía conmigo muchas sapiencias de noticias. Y yo aprendí del Moisés Torrijos, le decíamos cariñosamente Monchi. Ahí estuvo con nosotros, muchísima gente importante. Fue una noche linda que nunca la olvidaré, mi querido José. Y con esas anécdotas, don Pete, pues tenemos que despedir. Usted sabe que el tiempo en televisión es corto, pero ya habrá ocasión para seguir abordando la historia de la televisión panameña, para que usted nos siga contando, don Pete. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión en Contrapunto. Bueno, mis queridos amigos, hemos cubierto en parte la historia de la televisión. Imagínense 70 años casi en mi bregar, en mi carrera
necesitaríamos un montón de tiempo, pero me gusta haber podido estar en este programa porque el público tiene que saber historias verdaderas, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Y para mí es un placer poder compartir todos esos momentos que viví con vosotros que estáis siempre pegados a la televisión, buscando nuevos caminos, nuevos conocimientos, nuevas historias, como lo hace José María en este programa. Así que muchísimas gracias a todos. Quiero aprovechar la oportunidad, no quiero hacer uso de este medio para hacer una promo muy pequeñita. En breve regreso al Canal 11 con mi programa. Perdona, José María. Recordaré vivir. Así que espero que todos estén por ahí cerca mío, porque vamos a estar justo y preciso en Ser TV Panamá. Reitero, recordar es vivir. Que viva la vida, que viva la paz, que viva el amor, que viva este país mío que es Panamá. Hasta pronto. Ese fue don Pete Romero, gran figura de la radio, de la televisión, un artista en toda la extensión de la palabra. Pero aún queda mucho más aquí en Contrapunto, así que quédese que volvemos así. Ya estamos de regreso aquí en Contrapunto Bicentenario. Conversamos en el bloque anterior con Pete Romero. Ahora vamos a hablar con otra figura muy importante de la televisión. Alguien que también ha estado desde los años iniciales del medio. Una persona muy querida, muy respetada, que ha trabajado mayormente detrás de cámaras. Veamos de quién se trata. César de León, con una trayectoria de más de 40 años en el mundo de la televisión panameña, es una de las figuras más respetadas y admiradas de los medios de comunicación. Comenzó su carrera a finales de la década del 60 en RPC Televisión. En su trayectoria ha ocupado los más diversos puestos, desde director de cámara en sus inicios hasta productor y posteriormente roles ejecutivos y gerenciales. Actualmente es director de Viva, Canal 33. Don César de León, es un honor, es un placer para todos nosotros aquí tenerlo en Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Bueno, y gracias a ti también por tu invitación a este tan visto e interesante programa el cual tú conduces a través de Ser TV. Y con mucho gusto, pues, vamos a compartir estos momentos contigo y la audiencia. Usted entra un par de años después que Pete Romero a la televisión, sin embargo, comparten muchas experiencias. Ya hablamos con Pete Romero. Ahora, don César, la televisión cuando llega a Panamá, antes de que usted entrara, ¿qué recuerda cuando la televisión empieza a ser hecha por panameños? Bueno, mira, tengo muchos recuerdos, muchas referencias, aunque yo no fui parte de los que iniciaron, los pioneros de este proyecto de la familia de Fernando Eleta y de Carlos, y realmente pues haber podido escuchar las anécdotas luego que nosotros llegamos unos años después, 8 años después del inicio de la televisión, que fue en el año 60, el 14 de marzo, anécdotas de Harry Iglesias, de Mauricio Benaín, de Lorenzo Sánchez Galán, Ramón García de Paredes, directores y presentadores, muchos de ellos en la televisión, de Eduardo Frangias, Los Alegres Tres, Silvia de Gras, una panameña que vivió en República Dominicana, hizo prácticamente su carrera artística, muy reconocida internacionalmente como cantante, como actriz, vino con Chapuzó y Damirón, esposo y pianista, y luego pues nosotros tuvimos la oportunidad de tener contacto con la nueva generación, vamos a decir, del final de la década de los 60, cuando se iniciaron las transmisiones vía satélite, las primeras grabaciones o transmisiones vía unidad móvil, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fueron en el gran inicio de la década de los 70, en lo cual tuvimos oportunidad de trabajar. Un ritmo realmente no acelerado, pero sí siguiendo los pasos al ritmo de lo que ocurría en aquellos años, en esa década
de los años 60. ¿Cómo el público recibe la televisión en Panamá? ¿Cómo llega el público a entender la televisión hecha en Panamá? En aquella época, pues me cuentan y se ve la imagen, la gente se reunía en las plazas o afuera de las vitrinas, muy poca gente tenía televisión. ¿Cómo es esa transformación de la televisión a un medio realmente masivo? Bueno, mira, yo creo que muchas de las cosas que vivió esa audiencia, ahora televidentes, tuvieron el contacto, la referencia de las radionovelas a través de RPC Televisión y RPC Radio, perdón. Y claro está, como que eso preparó la motivación de la audiencia masiva que se suma a este nuevo experimento. Esta situación que no sabían hacia dónde inclusive esto iba a calar, ¿no? Entonces la gente siguió muy de cerca, así en efecto, a través de las vitrinas de los almacenes de electrodomésticos que estaban en 5 de Mayo, en la avenida Justo Arosemena, compañías importantes que importaron el producto, los primeros televisores, y la gente pues se fue entusiasmando, y RPC tuvo realmente una fórmula muy exitosa. De las radionovelas fueron a las telenovelas en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, eso masificó la audiencia. Había que seguir los episodios, los capítulos de estas telenovelas muy exitosas que presentó la pantalla de Canal 4, RPC. Y tomando en cuenta también, José María, que sale la competencia 2 años después, como fue TV2, ahora TVN, en el firmamento, y comienza también a evolucionar, sobre todo con los programas en vivo. Hacía más producción en vivo que RPC, que era más programas, digamos, de lo que llaman ahora series, muy exitosas en aquel momento. Y tuvieron la oportunidad en la emigración de muchos artistas cubanos, entre esos Blanquita Amaro, Roblán, en pantalla TV2, para atraer, digamos, a la masa, a la gente que le gustaba este género, ¿no? de música cubana, la salsa, la Fania. Iban mucho allá a los escenarios de TV2, porque TV2 tenía más amplitud en sus estudios que lo que era RPC en el edificio Chesterfield. Ahí se hacían maravillas, ¿no? Entonces la gente comenzó a apreciar todo ese esfuerzo del talento existente en ese momento, que también venía con la experiencia de las radionovelas, entre esos Pete Romero, quien está acompañando también en este programa. O sea que son cosas que se fueron encadenando y le fueron dando la ruta exitosa de lo que en este momento es la televisión, gracias a RPC y a la traída de muchos talentos cubanos, caso del fallecido y gran compositor Tony Fergo, ¿no? Quien hizo las primeras cuñas publicitarias en vivo en los estudios, y asimismo fue la transición hacia lo que posteriormente son las agencias de publicidad, y nace una nueva industria que ha sido muy exitosa en el manejo de cuentas importantes de la publicidad, ¿no? de firmas y de productos de alto consumo. Ahora, don César, ¿en qué momento la televisión empieza a alejarse de la radio en sus prácticas y vemos una evolución de la producción televisiva, quizás acercándose más al cine? ¿En qué momento empieza a darse eso? ¿En los 70s, cuando ya usted ingresa? Sí, precisamente finales de los último año de los años 60, principios de los 70, porque ya inclusive comenzaba el momento de hacer el cambio a la televisión a colores. Se hacían algunas transmisiones vía satélite en aquel tiempo, ya a colores, de los primeros juegos de fútbol, los Juegos Centroamericanos, como te mencioné, que fueron en el año 70, siendo sede nuestro país. Y claro está, el momento de ese cambio se da precisamente en los inicios de la década de los 70, donde ya había un ritmo mucho más interesante en cuanto a la producción local, con artistas que venían de la experiencia de RPC Radio, que fue, como quien dice, la semilla principalmente de esta futura industria
de la televisión nacional. En aquel momento, don César, la televisión era muy artesanal. ¿En qué momento se empieza artesanal? Las cosas se hacían de manera muy artesanal. Usted lo decía, por ejemplo, los comerciales en vivo que me mencionaba, pero ¿en qué momento se empieza a profesionalizar, digamos, en el término de los estudios, por ejemplo, en el término de la enseñanza y el aprendizaje de la producción televisiva? Bueno, no puedo exactamente decirte en qué momento, porque fueron varias etapas, ¿no? Tomando en cuenta que hacíamos la evolución hacia la televisión a colores, del equipo que era con tubos, después el sistema transitorizado, en fin, que fue facilitando un poco las cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces, de lo artesanal, como tú bien decías, fuimos pasando ya a los sistemas un poco sofisticados de aquella década de los años 70, cuando ya se podía, aunque fuera de manera muy mecánica, hacer ciertas ediciones, un poco ilustrar, mejorar el contenido de los reportajes, entre comillas, o de los videos musicales que se hacían en aquel momento, más la producción, que evidentemente era localista, hecha en los estudios con grandes esfuerzos, con mucha ingenio, ¿no? En el sentido de que había que pensar cómo hacer tal cosa, tal truco, tal efecto, porque eso pues no estaba en los mezcladores de video, los switchers, que así como se conoce, así que había que darle un maquillaje muy propio, ¿no? De cada uno de los productores, y así está el caso de Pete, ¿no? Pete, con su experiencia como músico, como cantante, guitarrista, actor de radionovelas, narrador, con el cual tuvimos en algunos momentos que trabajar, compartir experiencia, porque también tuvimos en la radionovela en una década que fue la segunda etapa exitosa de este género en la radio y la televisión, aunque no se llevaron todas a la televisión porque eso era bastante complicado, sobre todo por los espacios con los que contaba RPC, pero Pete, que también podrá decir sus momentos de éxito, de beneplácito, de complacencia, y más, aún sigue vigente hasta cierto momento, a pesar de su edad y todo, porque es un verdadero profesional, un fiel creyente de las cosas que él hace con mucho amor, con mucho cariño, que ese es uno de los aspectos que creo que pues mantuvo la televisión vigente, porque los que trabajábamos en aquel momento lo hacíamos con pasión, con amor, con valentía, ¿no? Con mucho riesgo, pero en función del televidente que nos esperaba en casa. Y como yo siempre decía, nosotros invadíamos la privacidad de un hogar en aquel momento, que lo compartían hijos, nietos, abuelos, tíos, en fin, todo el grupo, como ahora que se llama pues la esfera, el globo, en el caso de lo que estamos viviendo. Así se vivía también antes, pero no con el riesgo evidentemente de una pandemia, pero se compartía la televisión. Entonces éramos conscientes de que teníamos una responsabilidad en ese sentido, y así fue la etapa evolutiva hacia el hecho de pasar de los primeros principios a una televisión que fue evolucionando de a poco, y hasta en la actualidad puede haber cuestionamientos. Yo no puedo realmente decirte, José María, los colegas que hacen televisión ahora tienen evidentemente mucho más preparación porque van a la universidad. Nosotros fuimos empíricos en muchísimos de los campos. Tuvimos oportunidad de estudiar en algún momento lo que nos gustaba, que no era la pantalla realmente, sino la dirección, la producción, estar tras bastidores o tras cámaras, ¿no? Pero nos tocó ese momento y supimos respetarlo, añorarlo y compartirlo con la audiencia, e incluso pues a nivel nacional, porque el canal o la televisión, igual que la radio, se veía y se escuchaba, o se escucha, ¿no? Inclusive en todo el territorio de nuestro país, de Panamá, ¿no? Dígame, la televisión cambió, como usted lo dice, pero ¿cómo cambió la televisión a la sociedad panameña? La sociedad panameña, ¿cómo se vio transformada por la aparición de la televisión en el país? Usted que lo vivió, ¿qué piensa?
Bueno, mira, José María, realmente la televisión es un instrumento, ¿no? de comunicación que orienta, que recrea, que divierte, que le da sustancia al momento de que el televidente comparte nuestras ideas, nuestras producciones. Entonces, por supuesto, ¿no? que el comunicador, como se llama ahora, es un orientador, es una persona que lo que dice, aunque no esté escrito en piedra, evidentemente lo siguen sus fanáticos, lo que llaman ahora los fans, ¿no? Así como hay de los cantantes. Entonces, uno se preparaba realmente para afrontar una situación que vivimos, inclusive, ¿no? Durante las distintas décadas o momentos históricos de nuestro país, para mal o para bien, en algunos casos, y teníamos que orientar a la audiencia porque éramos nosotros las personas que le decíamos, hombre, es por aquí, es por allá, sucedió esto y con lo RPC de televisión, igual que TVN, tenía mucha credibilidad. Lo que se decía por ese cajoncito, esa cajita, y lo que se escuchaba era realmente lo que sucedía, y el televidente seguía esos sucesos a través de la televisión, sin exagerar evidentemente las notas. Digo, siempre ha habido situaciones de conflicto, de mucha motivación, quizás sucesos que no son la costumbre del panameño, pero si sucede, bueno, había que darle el color que eso realmente llegase como realmente sucedía, sin adornarlo mucho, sin exagerarlo, sino poner los puntos sobre las sillas. Y esto sucedió porque sucedió tal cosa. Y entonces la audiencia se comportaba en base realmente a lo que uno pues manifestaba a través de lo que uno expresaba, ¿no? Usted lo decía, en los 70 empiezan las transmisiones por satélite, la televisión a color, eventos deportivos, eventos noticiosos. ¿Qué suceso de aquella época, y vamos a hablar de los 60, 70, porque este es el enfoque de este programa en esta primera parte, qué suceso de aquella época usted recuerda con mucha cercanía en estos momentos y que haya dicho, wow, yo fui parte de eso, yo estuve ahí? Bueno, mira, fueron bastantes o varios de los sucesos en los años 70, porque ahí fue el cambio del blanco y negro a la televisión a colores. Pues había que tener ya mucho más cuidado con el vestuario, en fin, muchísimos factores que incidían en el comportamiento. Y realmente una de las cosas que me impactó en aquellos momentos fue primero la transmisión de los Juegos Centroamericanos y posteriormente los Juegos Bolivarianos, que fueron 2 años después, siendo sede pues nuestro país, y la satisfacción de poder enviar nuestras señales de producción con los equipos que teníamos en aquel momento a los países hermanos que esperaban pues ver a sus atletas en la competencia. Eso me impactó muchísimo. Yo era muy joven, y me tocó incluso dirigir algunos de estos eventos, no teniendo quizá la experiencia de otros directores, pero como nos gustaba el reto y estábamos preparados para el tema de transmisiones remotas, eso realmente me impactó muchísimo. Y una de las cosas que localmente te puedo decir también es que pudimos compartir con Víctor Martínez Blanco, ya fallecido, gran presentador de televisión, de los primeros, el cambio de su programa de blanco y negro a colores, y poder formar parte de ese equipo en la dirección, en la producción, inclusive en la participación en algunos momentos, en algunos segmentos. Esos fueron hechos en lo personal que realmente nos llamaron la atención. Y finalmente la transmisión, aunque yo no participé directamente, pero sí fui el coproductor, cuando René Rizcaya narra desde Los Ángeles el hit 3000 de Rod Carew. Eso fue en directo, en vivo, exclusivamente por la pantalla de Canal 4 de RPC, y nosotros nos tocó hacer la producción local con Hernán Botello. Son cosas que pues me marcaron, siendo ellos figuras tan importantes
íconos de la televisión, ambos ya fallecidos, del cual también aprendimos, porque luego de eso nos entusiasmó el hecho de ir a las narraciones deportivas, en este caso el béisbol, en la cual también incursionamos. Desafortunadamente hemos perdido gran parte de ese acervo histórico, de ese acervo de la televisión, de los medios. Pero ¿qué deberíamos aprender de la televisión que se hacía en esas primeras décadas? Bueno, mira, primero la dedicación a fondo de lo que tú quieres producir, quieres hacer, de la idea creativa que se te ocurrió, ya sea hacer un programa revista, un programa de comentarios, un programa histórico y demás, bien documentado, ¿no? No estarse divagando en situaciones que realmente quizás no se dieron o haberlas adornado demasiado. O sea, yo creo que en el tiempo nuestro, que no había tanta tecnología, pues había que profundizar en el contenido de los programas, buscar información en otras circunstancias, ¿no? O bajo otros parámetros, bajo otras condiciones. Ahora es quizás fácil o expedito ir a internet, a YouTube, buscar información y casi inmediata, inclusive utilizarla como parte de la herramienta ilustrativa de lo que tú estás manifestando. O sea, dedicarle más tiempo al proceso de producción, de generar de verdad un contenido 100% verídico, y que tenga fundamento, ¿no? Y que tenga base para que la gente busque la referencia, porque tú precisamente le estás indicando de dónde salió tal información o el por qué se dio o la situación por qué aún continúa bajo estas circunstancias, y están ahí, ¿no? No dejarlas tan solo por que la producción vino y pasarla así cruda, tal cual como la recibiste, sino darle tu toque personal, ¿no? O sea, personalizarla, crearle una atmósfera propia, ¿no? En base, evidentemente, a los recursos que obviamente estás utilizando. Ahora utilizas el video. Antes nosotros utilizábamos la foto fija, el recorte de un periódico o de una fotografía de una revista para poder ilustrar y tener la referencia y decir, bueno, estamos hablando de José María Torrijos Legacy, y aquí está, y la persona quizás no lo conoce. Esto es un ejemplo, ¿no? Y pones la foto. Ahora pones el video, lo pones en acción, lo pones en su ámbito, en fin, ¿no? Entonces, todas esas cosas es una evolución de verdad importante para la televisión. ¿Usted está consciente que los que estamos ahora en esto, usted continúa en la televisión, pero las generaciones actuales, de manera directa o indirecta, le debemos lo que tenemos a usted y a una generación de personas que, así como usted lo dice, trabajaron con mucho ingenio y con mucho amor cuando la tecnología no era tanta? ¿Usted está consciente de eso? Sí, por supuesto, ¿no? Yo inclusive cuando he tenido la oportunidad, porque he compartido, José María, con la nueva generación, ¿no? Digo, aún seguimos vigentes, no en la pantalla propiamente y tampoco en la producción de algún programa. Lo que hacemos es contenido de las pantallas en las cuales estamos trabajando, y hemos tenido oportunidad evidentemente de compartir con la generación joven, la generación incluso de este milenio. Y yo comparto con ellos sus ideas, sus creencias, me actualizo para poder hablar ese lenguaje, ¿no? Quizás sin profundizar mucho, sin ser muy técnico, porque tampoco tenemos acceso a todos los equipos, ¿no? Pero quizás la ventaja, vamos a decir, que he tenido, José María, es que yo he evolucionado década por década, ¿no? Entonces he visto los cambios de la televisión. Actualmente, pues, sigo en este nuevo milenio, en el pleno siglo XXI, viviendo las experiencias de la televisión actual, con todas las facilidades que hay para producir, editar, en fin, cambiar el mismo contenido, ponerlo al revés y al derecho, en fin. Entonces le he dicho a los nuevos productores, a los nuevos talentos, para abarcar todo el panorama, que utilicen el recurso creativo de lo personal, y que las herramientas de producción que salen de otras fuentes sean obviamente el complemento, no que sean las que utilices como
en el primer orden, ¿no? Eso es un recurso que estás utilizando para poder evidentemente fortalecer lo que antes hacíamos bajo otras circunstancias, parecíamos más en cámara. Ahora tú puedes ilustrar incluso un video, coger una letra, una canción o algo de los evangelios, de un versículo, y lo ilustras con un sinnúmero de variedades de videos, ¿no? de imágenes, perdón, que salen de otras fuentes. Entonces, quizás pues no dejarlo nada más que en función de lo que tú estás recibiendo externamente o foráneamente, sino que, como te reitero, darle tu carácter nacionalista, panameño, ¿no? y vivir lo tuyo, ¿no? Porque, como dice Pete, recordar es vivir, ¿no? Por supuesto que sí. Don César de León, muchísimas gracias por habernos acompañado en Contrapunto. Un honor tenerlo con nosotros, un honor poder conversar con usted y nos veremos pronto. ¿Cómo no? Gracias a ti también por la invitación y cuando gusten, pues, mientras tengamos salud y energía, podemos compartir anécdotas interesantes que pueden ser evaluadas y utilizadas para seguir mejorando la televisión, José María, así como tú estás haciendo tu trabajo. En fin, porque la televisión es un medio de verdad poderoso, penetrante, te haces adicto, ¿no? a la tele, ¿no? Entonces, y debemos consumir lo nuestro, ¿no? Lo nacional, la cultura, los acervos que aprendemos y no ser influenciados por costumbres foráneas. Ese fue don César de León y con él culminamos el Contrapunto de esta ocasión, hablando de los inicios de la televisión en Panamá. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima ocasión.